1 de la tarde con 1 minuto. Bienvenidos, bienvenidas a Alerta. Comenzamos de inmediato con esta imagen. Comenzó la demolición de la toma en Quilpué. 250 efectivos de carabineros y ya comenzó. Estamos en vivo en directo. Está Diego Muñoz y Danilo Villegas para comentar esto. Parto contigo, Danilo. ¿Cómo se ha llevado esta demolición? Bienvenido, un gusto. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gusto saludarte. Durante la jornada de hoy finalmente se concreta la demolición de la toma de Quilpué acá en el sector Calicheros, en donde estaba estipulado esto por fecha, ¿verdad? 29 de septiembre se daba inicio a este proceso, con lo que vimos durante el día de ayer, llegada del equipo de la Policía de Investigaciones, equipos sociales que comenzaron acá a realizar diversas diligencias, y posteriormente, para la mañana de hoy, se esperaba la llegada de las maquinarias. Eso así ocurrió. Fue pasada las 7 de la mañana cuando llegaron primero cerca de 250 efectivos de carabineros de diversas especialidades, ¿verdad? Estaba el GOPE, estaba el Control de Orden Público, diversos funcionarios, tanto de la quinta región como refuerzos de la región metropolitana. De ahí en más, una hora más tarde, llega la primera máquina que comienza a trabajar. Estamos en altura, sobre un cerro. La cámara de Osvaldo Sangüesa te va a mostrar cómo luce a esta hora, pasada la 1 de la tarde, la toma de Quilpué, luego del trabajo por gran parte de esta mañana de las maquinarias que ya han demolido varias de las viviendas que acá se habían levantado. Cerca de 140 techos, decían las autoridades, que fueron levantadas en 5 años en esta toma, y finalmente hoy día se concreta la demolición. Muchas dudas en torno a qué iba a pasar con aquellas personas que no quisieran hacer abandono de las propiedades. Es así como primero actuaron los agentes de diálogos, estos funcionarios de carabineros que visten chaquetilla blanca, que usted ha visto, y que son quienes tomaron también un rol protagónico en todo este procedimiento, debido a que fueron hacia los lugares en donde no querían hacer abandono de las casas. Finalmente, ya pasada las 11 de la mañana, se confirmó que todos habían hecho abandono. A esta hora todavía hay algunas casas, propiedades que se estaban desarmando, hay algunas viviendas que están siendo desarmadas por quienes la habían construido. Se ha dado el tiempo también para que puedan realizar eso, entendiendo que este proceso no solo es durante el día de hoy, sino que también se va a extender durante la jornada de mañana. De todas formas, han sido muchas ya las viviendas que han sido demolidas, y que ha tenido también a los habitantes de esta toma haciendo abandono de este sector. Nosotros llegamos poco antes de las 6 de la mañana hasta acá, Rodrigo, y dimos primero una vuelta por el perímetro, y claro, encontramos que habían algunas viviendas en donde habían personas, estaban con fogatas, daba la impresión que habían pasado en vela la noche, esperando finalmente que comenzara este despliegue que ya comenzó a tomar forma pasada las 7 de la mañana, con la llegada de los efectivos policiales y posteriormente ya con la llegada de las maquinarias. Fueron 2 en total las que estuvieron por este sector. Algunos antecedentes de este procedimiento: una persona detenida. ¿En qué contexto? Una persona que venía supuestamente a ayudar a desarmar una de las viviendas. Se le hace un control de identidad, entendiendo que todo esto estaba ya cercado. Y es ahí cuando se le pide la cédula de identidad, y el sistema arroja que tenía una orden de detención vigente por el delito de amenazas, y se concreta finalmente la detención de esta persona. Hasta ahora la información oficial dice que solamente ha habido una persona detenida. Se mantiene este procedimiento en pleno desarrollo. Vamos a ir escuchando declaraciones, en primer lugar, Rodrigo, por parte de Carabineros, que da cuenta de este procedimiento, de lo que se ha vivido. Comenzamos con el delegado, bueno, que da información en torno a todo este procedimiento que se inició cerca de las 7 de la mañana y que sigue en desarrollo a esta hora acá en Quilpué. Mira. Dale. Se ha desarrollado el operativo en completa normalidad. Ha habido diálogo en general con los habitantes que todavía quedan, porque además este ha sido un proceso que llevamos ya hace un tiempo atrás y por lo tanto ya había reuniones, había habido contacto con los pobladores, con sus dirigentes, y por lo tanto hoy día ya nos encontramos con que una parte importante, alrededor del 50% de las viviendas incluso ya han sido desarmadas por los mismos propietarios, o sea, por los mismos ocupantes, digamos. También hay rescate de las mascotas, había incluso animales de granja acá en este sector. Eso, rescatando animales que habían, mascotas que habían. Y a propósito de eso también, mencionaste algo
algo en la introducción que a mí me parece que es algo que Carabineros debiera de utilizar con más continuidad, que son los agentes de diálogo. Aquellos carabineros que andan con un peto blanco distintivo, otro color, que provocan conversación. Antes de una gran crisis, antes de tomar grandes decisiones, ellos son los que efectúan el diálogo, el escuchar también, el preparar para que esta situación no sea agresiva, sino que sea mucho más pacífica. Son personas que trabajan mucho las habilidades blandas, que tienen mucha inteligencia emocional para enfrentar crisis, cosa que a mí me parece muy positiva e insisto que debiera ser mucho más masivo en nuestro país. Y a propósito de eso, Danilo, te quería preguntar cómo fue el trabajo de Carabineros. 250 efectivos en este operativo que va a durar hoy y mañana también. Y también estos agentes que son especiales, estos agentes de diálogo, ¿cómo se evalúa este operativo en términos del trabajo de Carabineros? Mira, un tema que se presenta durante la mañana era en realidad ver que la proporción, claro, no iba de la mano la cantidad de efectivos policiales, la cantidad de carabineros, que hablamos de 250, versus la cantidad de gente que quedaba en la toma, que se hablaba que eran cerca de 40 familias, 40 personas, 80 personas podría ser si es un grupo familiar, pero claro, Carabineros no sabía con qué contexto o entre qué escenario se iba a encontrar al momento de la llegada esta mañana. Por lo mismo se destinó un alto contingente entendiendo que podría enfrentarse a algún tipo de complicaciones. Ahora, por los balances que hemos recibido hasta ahora, entendiendo en el contexto también que acá se realizó se cerró todo el perímetro para que la prensa pueda estar en un sector habilitado, claro, y que no esté tan cerca de la toma debido a la gran cantidad de vehículos y maquinarias que estaban transitando por las calles, es que con la voz oficial que hemos recibido no se presentaron mayores problemas. Había muchas personas que habían dicho que no iban a hacer abandono. Eso no ocurrió finalmente. La gente hizo abandono. Algunos se culpaban a algunos líderes de la toma que les habían dicho que no hicieran caso, que no desarmaran, que no se fueran, porque esto no se iba a llevar a cabo. Finalmente muchos responsabilizaban a algunos de esos líderes porque finalmente no habían tomado cartas en el asunto y finalmente la demolición se concretó. ¿Qué es lo que dicen algunos de los pobladores de este sector? Que ellos recibieron una notificación el 4 de septiembre acerca de que se iba a efectuar una demolición, pero que nunca llegó la orden de desalojo. Y del 4 de septiembre a la fecha, para muchos o para todos, era imposible encontrar una alternativa de vivienda en tan corto plazo. Y es por eso que en esa línea van algunos de los argumentos que han entregado algunos de los habitantes de esta toma, que poco a poco comienza a desaparecer. La visión que había hace algunas horas atrás era de muchas viviendas que estaban levantadas en este sector, y en este momento finalmente estamos frente a muchas estructuras que ya han sido demolidas. Quedan algunas más por demoler, pero se ha entregado el tiempo, por lo que vemos también, para que quienes están desarmando puedan llevar a cabo el desarme total de la estructura y posteriormente las maquinarias puedan seguir trabajando en esos sectores. En paralelo se posicionan en otros lugares las maquinarias en donde no hay conexiones eléctricas, no hay personas habitando, y una vez que eso está confirmado es que la máquina opera en ese sector. Escuchemos declaraciones por parte de Carabineros, que da cuenta de este operativo, de cómo se organizó y finalmente con nuevos antecedentes en relación a lo que se ha vivido durante esta mañana, Rodrigo Sepúlveda. ¿Cómo no, amigo? Mire, en este minuto, hasta lo que llevamos al momento ha sido pacífico todo. La gente está sacando sus cosas, se le están dando todas las facilidades. Carabineros está desplegado con distintas unidades, está control de orden público, agentes de diálogo. Además, toda la zona Valparaíso está acá trabajando. Estamos ahora verificando el tendido eléctrico, que ya no tenga electricidad, y para eso se está haciendo el peritaje respectivo, y posterior a esto ya comenzaría a ingresar la maquinaria. Lo importante es que Carabineros está haciendo la cobertura de seguridad para que las máquinas puedan operar en terreno. ¿Ya? Hasta el momento no ha existido oposición al mandato y a lo que está realizando tanto los órganos estatales como Carabineros de Chile. Solamente registramos un detenido, pero fue una persona que ingresó al terreno, se le hizo un control de identidad como corresponde y arrojó una orden de investigar pendiente. Sí, claro. Lo que dice Carabineros ahí, yo les completo la información, es un detenido y tenía orden de detención, ¿ya? La única persona detenida
dentro de un control que hizo Carabineros y por eso que está detenida esa persona. Ahora, Danilo, pongámosle un poquito de humanidad a esto, porque la imagen es potente. Hay una máquina que está demoliendo, botando casas, ya sabemos lo ilegal de este proceso. Pero pongámosle un poquito de nombre a esto. Acá hay seres humanos también. Son 140 techos establecidos ahí ilegalmente. Hay gente que tenía incluso segunda vivienda ahí. Pero a mí me preocupa también dónde va a ir a vivir esa gente. Hay muchas personas que pueden ir a otra toma. Hay muchas personas que no tienen dónde ir a vivir también. Hay adultos, hay niños también ahí. Hay muchas mascotas también. Había un albergue que iba a estar preparado para estar 72 horas. Entonces, pongámosle un poquito de humanidad a esto. Dentro de la ilegalidad que se entienda, hay un fallo judicial, usted ya lo comprende, se lo refrendo y se lo recuerdo para que sepa que efectivamente lo que se está haciendo está dentro de lo legal. Ahora, esto tiene rostro también. Acá hay seres humanos detrás. Hay gente que no tiene ni un peso y que ¿dónde va a ir a vivir? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice el Estado? ¿Qué dicen las autoridades respecto a esto? ¿Dónde están estas personas que ayer estaban, que el fin de semana estaban y que hoy ya no hay nadie, Dani? A ver, sí, como tú decías, Rodrigo, y siempre es importante recalcarlo, la gente ya lo sabe, pero de igual manera vale la pena mencionarlo. Estos terrenos, propiedad de Alejandro Correa, empresario asesinado el año 2020 a manos de un sicario, y justamente por una disputa territorial habría sido la génesis de este ataque. Disputa territorial en torno a estos terrenos, cuyo autor intelectual del homicidio, quien habría contratado, según dijo la justicia, quien contrató al sicario, era con quien tenía hace muchos años problemas justamente por la delimitación de estos terrenos. Es decir, terreno que compró el año 95 le trajo tantos problemas que terminó quitándole y perdiendo la vida producto de esta disputa. Ese es contexto histórico. Ahora, claro, comenzaron a aparecer familias, se levantaron 140 techos en estos terrenos acá en el sector Calicheros, y es ahí en donde quienes están asesorando planteaban justamente esta problemática que en la cantidad de días que se dio para encontrar una alternativa, entendiendo que el 4 de septiembre le habrían informado que se iba a llevar a cabo la demolición, era muy poco tiempo para gente con trabajos precarios, para personas que no tienen la capacidad de tener una red de apoyo, y es ahí en donde enfrentaban la principal problemática y donde toman los argumentos para pedir y exigir una prórroga en su momento. Prórroga que finalmente no se dio, se presentó un recurso en la Corte de Apelaciones, este recurso fue rechazado y finalmente se concretó la demolición de este sector. Es en ese contexto que hoy día existen preocupaciones. Había un albergue, existe un albergue habilitado por el municipio, en el gimnasio municipal. Hasta las 10:15 de la mañana, nos decía el delegado presidencial, no ha llegado ninguna persona hasta este albergue. ¿Cuál es la voz que está sonando con mucha fuerza? ¿Cuál es la versión que hoy día circula? Que muchas de las familias que acá estaban se han movilizado a otros terrenos ilegales, es decir, otros campamentos que van a comenzar a crecer, producto que familias que acá vivían comienzan a desplazarse hacia otro lugar ilegal, entendiendo que no tienen otra alternativa para buscar una vivienda en tan corto plazo. Es decir, acá se va resolviendo un problema, pero va acrecentándose un problema en otro sector de la misma comuna hacia donde se estarían trasladando algunas de las familias. Ayer lo mencionaba en el móvil también, el asesor que trabaja justamente con los habitantes de la toma mencionaba que el fenómeno que se da acá es el mismo que se replica en otras tomas del país, que hay un 20% aproximadamente que obedece a una segunda vivienda. Hay otro porcentaje menor que levanta alguna construcción y viene de vez en cuando, prácticamente para pasear a un perro. Y hay un porcentaje superior al 60% que es su vivienda oficial, que finalmente no tiene otra alternativa y que es la que termina instalándose en estos sectores. Esos porcentajes se replican, nos decía, en cada una de las tomas. Hoy día está esta problemática. ¿Hacia dónde se están yendo muchas de estas familias? Se dice que hacia otros campamentos, hacia otros terrenos ilegales, acrecentando otros lugares que van a ser habitados ilegalmente. Conversamos con la alcaldesa de Quilpué sobre este punto y esto es lo que nos contó. Dale. Una de las señoras lo dijo ayer. Dijo, nos vamos a mover donde haya agua. O sea, no existe ninguna intención de regularizar su situación. Y ahí también hay un riesgo y un peligro. En aquellas personas, familias, que efectivamente exista la intención
obviamente el camino quizás es más largo, pero es el más conveniente para que definitivamente además dejemos un legado distinto. Porque los niños, niñas y adolescentes que hoy día se ven afectados por un desalojo como este, tienen un impacto brutal. Así que yo diría que aquí un llamado es a la regularización y a encontrar las vías formales para poder hacer las cosas bien. Bien, 1 de la tarde con Último 15 minutos, minuto. noticia del momento. Ya hay balance oficial respecto a la demolición. Ya vuelvo contigo, Danilo Villegas, hasta Diego Muñoz con datos de último momento para hacer un balance, un catastro respecto a lo sucedido hoy y lo que viene mañana. Diego, bienvenido. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hace segundos acá terminó el balance realizado por las autoridades respecto al avance de este proceso de demolición acá en la toma Calicheros. 55% de avance tienen los trabajos realizados acá durante toda esta mañana y se espera que el restante 45% de la demolición se concrete en horas de la tarde. Y ya para los próximos días comience el retiro de los escombros de los diferentes enseres que quedaron acá en los diferentes terrenos, ¿no?, donde se han concretado estas demoliciones de las diferentes viviendas. Rodrigo, acá además se hizo un balance respecto a cómo se han desarrollado estos trabajos hasta ahora sin grandes complicaciones. Lo comentaban hace un rato también respecto a esta persona detenida. El único quizás punto respecto a esta jornada en que hubo algún problema con las personas que estaban acá dentro. De hecho, esta persona ni siquiera vivía acá, venía simplemente a ayudar y tenía un orden pendiente, simplemente por eso fue detenida. Pero respecto a los pobladores no han habido grandes inconvenientes y se espera que siga así por el resto de la tarde. Eso sí, nos comentaban que no se han retirado el 100% de las personas desde las viviendas. Algunas siguen en ellas realizando también el retiro de sus pertenencias, pero en ningún caso poniendo algún tipo de oposición al trabajo que está realizando la maquinaria pesada en los diferentes sitios. Vamos a pasar a revisar de inmediato las declaraciones entregadas hace instantes por parte de la delegación presidencial respecto al avance del proceso de demolición acá en la toma Calicheros. Dale. Nuestro catastro inicial de hace un tiempo hablaba de 120 techos aproximadamente, muchas hoy día cuando llegamos temprano en la mañana y bueno, y en estos días previos también, pero sobre todo hoy día en la mañana, varios de las familias ya se han retirado además y algunos también habían demolido o desarmado, digamos, más bien dicho, sus viviendas para rescatar algunos de sus enseres, para rescatar materiales de construcción y por lo tanto ahora, hoy día a esta hora, llevamos aproximadamente un 55% de avance en el proceso de demolición. Esto es un proceso administrativo que tiene cierta temporalidad, para lo cual cierto Carabinero va a estar desplegado desde el día de ayer que nos desplegamos hasta el día cierto lo que va de la semana y el retiro del proceso de retiro de escombros. Vamos a tener Carabineros desplegados con la finalidad de poder coordinar con la gente, cierto, y eventualmente en caso que llegase a ocurrir eso, cierto, dar los cursos o dar las cuentas respectivas para adoptar los procedimientos. Bien, 55% de avance, todo esto prosigue en la tarde, prosigue también mañana, después viene el retiro de escombros. Ojo, nada más que un paréntesis, hay escombros que se pueden reutilizar para que lo piensen bien. No es llegar y botar esto, ¿sí? Me parece que hay muchas cosas que se pueden reciclar. Hay mucha gente que tiene su casa establecida legalmente, que a lo mejor también le podría servir algún material. Porque veo que acá se rompe, siento que igual se podría cuidar. Pienso en gentes que a veces tienen el techo, que se les gotea y necesitan material. Bueno, pienso en ese tipo de personas también que podría ser útil esto y no agarrarlo y pasar por encima como rompiendo todo sin pensar en la reutilización que se les puede dar. Cierro ese paréntesis, ojalá que alguien agarre el guante ahí. Sin complicaciones, solo un detenido que no vivía ahí en la zona, sino que fue nada más que un control de detención, que él tenía también orden de detención anterior. Entonces, ese es el balance. Diego, comentaba Danilo que estaban desde las 6 de la mañana, ustedes dos ahí reporteando, hablaste con varios vecinos. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen sus delegados, sus representantes? ¿Qué van a hacer también? Y te planteo también esta consulta que se la interrogaba a Dani hace un rato. ¿A dónde va a ir la gente? Ponerle nombre a esto, un poquito de humanidad. ¿Dónde van a ir a vivir estos días también? Sí, Rodrigo, desde el amanecer acá había una sensación de tensión, pero al mismo tiempo de tranquilidad. El proceso se realizó sin mayores contratiempos y los vecinos acá se fueron retirando, sacando sus cosas, un proceso que venían haciendo de hacía varios días, pero igual el reclamo, la sensación general era que les faltó tiempo. Les habría gustado tener más días para poder retirar sus cosas y para lograr un punto que abordabas tú, que más allá de sacar sus pertenencias personales, poder haberse llevado quizás más materiales de las casas, elementos que pueden servir
servir no solo en el marco de reutilización, sino que también de ahorro para poder finalmente establecerse en otro lado. Afortunadamente, según nos han comentado, la mayoría de ellos tenían dónde llegar, tenían dónde finalmente poder quedarse un tiempo, y por lo mismo también el albergue no había sido tan requerido por parte de los pobladores acá de La Toma. Nosotros tuvimos acceso a un testimonio fundamental. Cerca del mediodía conversamos con la primera persona a la cual le demolieron su casa acá en la entrada de La Toma. Un testimonio muy revelador, muy importante. Ella no era precisamente la que vivía siempre acá, era una familiar, pero ella venía bastante hasta este lugar y nos comentaba dos cosas. Primero, lo que te decía, que habrían querido más tiempo para poder hacer un mejor retiro de sus pertenencias. Segundo, que sí tienen dónde llegar. Y tercero, y más relevante aún, la lección que sacan de todo este proceso y del hecho de haber estado en un lugar de manera irregular y las consecuencias que tuvo ese acto. Revisemos. Con tranquilidad, sí, no logramos sacar todo, pero pedimos que no nos... O sea, por ejemplo, no sé, pues como te contaba la Peugeot, que no la destruyeran. O el techo, la cercha que nos va quedando, tampoco. Pues. O sea, lo demás que lo demuelan ya no importa. Pero lo otro que nos va quedando, la idea es que no, pues. Claro, la desmantelamos. Empezamos de a poquito, sacando el techo, las latas. Pero nos faltó tiempo, yo creo. En una semana no pudimos. Nos faltó más tiempo porque la casa igual era grande. No era chica, más que teníamos todo el quincho atrás. ¿A dónde se van a ir ahora? ¿Tienen un lugar a donde llegar? Sí, acá en Villa Alemana nosotros tenemos dónde llegar. Ellos han decidido salir voluntariamente, pacíficamente, porque quieren demostrar efectivamente que no son lo que se ha dicho todo el tiempo de ellos, que son sicarios, que son delincuentes, que tienen mal vivir. Ellos prefieren salir de manera honrada, dignamente, a pesar de que el Estado no haya sido digno con ellos. Bueno, afortunadamente, Rodrigo, un trabajo que se ha llevado de buena manera. Había un contingente policial muy importante desde la madrugada por si hubiese habido algún inconveniente. Eso no ocurrió. La demolición se ha concretado de súper buena manera, de manera fluida, así que esperamos que eso continúe en las próximas horas, un proceso obviamente al cual vamos a estar muy atentos. Bien, lecciones también para la gente que este tipo de cosas tiene que ser legal. Hay muchas personas que se sacan la mugre para tener su casa, mucha gente que subsidio son años, hasta que tienen su casa propia. Y hay otros que de verdad que no tienen oportunidades en la vida. Y ahí es donde el Estado también tiene que darle alguna mano para apoyarlos también. Sobre todo pienso en gente, adultos mayores y niños también que tienen la posibilidad de por lo menos tener un techo digno. Pero esto es un ejemplo que las cosas se tienen que hacer de manera legal como corresponden. No pueden haber gente que se agarre un terreno y que se ponga a vivir ahí, porque sí, siendo que el terreno es de otra persona. Bien, Danilo, Diego, gran trabajo, se pasaron. Cualquier cosa seguimos en línea, en la 1:24, recién comenzamos, así es que cualquier cosa estamos junto a ustedes. Voy a sumar a Julio Humada.